Bien, vamos a comenzar este repaso para el primer parcial del segundo quimestre. Nos vamos a enfocar en lo que corresponde a la función polinomial, en especial a lo que es el análisis. Como tenemos aquí una función cúbica, que es parte de la función polinomial, vamos a dividir todo este análisis en partes para precisamente abarcar todo lo mayor posible, ¿no? Primero vamos a graficar la función que nos han dado, en este caso f, ¿no? Pero usando nuestra calculadora gráfica. Nosotros conocemos la opción graph, pues ingresamos ahí y precisamente escribimos nuestra función. Al poner f6, una vez escrito, podemos dar un vistazo a la forma que va a tener, en este caso, la función cúbica. Si ustedes observan, en este caso acá a la derecha, lo que observan en la graficadora es muy similar a lo que se ve aquí. ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar de esta gráfica? Es importante darnos cuenta de que va a haber un mínimo local, tenemos un máximo, vamos a tener los cortes o raíces o ceros de la función, en este caso cortes con el eje X decíamos, vamos a tener cortes, en este caso el corte con el eje Y, ¿sí? Vamos a ver tendencias también. Lo importante para la primera parte es hacer un bosquejo, ¿no? En donde vemos que nuestra función describe esta forma típica de las funciones cúbicas, ¿no? Para el caso de una función que tiene coeficiente en x al cubo negativo, ¿sí? Se comporta de esta manera. Ahora, estos puntos que yo he señalado, vemos la coordenada menos 1.26 y 2.28, menos 2.28, fueron obtenidas utilizando, en este caso, la graficadora y determinando en F5 lo que corresponde al mínimo. Vemos que solo colocamos F3 y automáticamente la calculadora nos da esta coordenada. Hacemos de la misma manera, una vez que está dibujada, vamos a F5 y colocamos en F2 que corresponde al máximo y nos brinda la coordenada 0,26, 1,28, como indica acá. También podríamos determinar estos cortes con la calculadora, ¿no? Sin embargo, precisamente vamos a bosquejar para dar una idea de lo que vamos a tener más adelante. Así que cogemos nosotros esa gráfica como la primera de los literales, o el primero de los literales. Ahora vemos el segundo, que nos dice que escriba el dominio y el recorrido de la función. Pues nosotros sabemos que el dominio de esta función polinomial y de todas las funciones polinomiales está desde menos infinito hasta más infinito, a menos que exista una restricción. Vemos que no existe ninguna restricción en la función, pues sabemos que son todos los reales. También tenemos que el recorrido o rango de la función, en la función cúbica vemos, si observamos acá la función, nos damos cuenta que en Y se va tanto hacia el infinito como al menos infinito. Dicho de otra manera, viene desde menos infinito y va hacia el más infinito. Así que también tenemos
este mismo intervalo. Una vez terminado lo que es el literal B, pasamos a lo que corresponden los ceros. Asimismo vamos nosotros a utilizar nuestra calculadora gráfica, seguimos con la misma función, aplastamos F5 y vemos que en F1 nos dice root, raíz en este caso, que nos permite ir ubicando para cada uno de los cortes con el eje X, ¿no? Moviendo el cursor, pues automáticamente lo va describiendo. Es decir, que el primer valor que nosotros tenemos aquí para la raíz es menos 1.89. Es decir, que esta primera raíz o corte con el eje X es menos 1.89. Movemos el cursor y la segunda raíz está en menos 0.36. Y seguimos moviendo, vemos que hay otro corte que está en 0.74. Precisamente, esos son los ceros que vamos a colocar, es decir, el primer valor, menos 1.89, el segundo corte, en este caso, es menos 0.36 y finalmente tenemos 0.74. Vamos a seguir con los demás literales en nuestro análisis. Continuamos con el literal C. Nos dice que analice la monotonía de la función. Para analizar la monotonía, nosotros nos vamos a referir a en qué intervalos la función es decreciente o es creciente. Para esto nos vamos a enfocar en la gráfica. Nosotros nos damos cuenta que la gráfica hasta este punto decrece. Se dan cuenta también que desde este punto hasta el siguiente que estoy señalando, crece y finalmente desde este punto la función decrece. Estos dos puntos de análisis son precisamente el mínimo y el máximo de la función. Así que nosotros, como tenemos ya la referencia obtenida en la calculadora, pues vamos a tener en cuenta la coordenada en X de este punto mínimo. Vamos a llamarle mínimo. Este será nuestro máximo. Y hablamos de mínimo y máximo local, ¿no? Así que, al analizar nuestra función, vamos a tomar en cuenta la coordenada, decíamos, la coordenada en X del mínimo. Así que desde menos infinito hasta menos 1.26 vemos que la función decrece. Así que nosotros vamos a colocar el intervalo desde menos infinito hasta menos 1.26 sin incluirlo el decrecimiento de la función. A partir de este punto hasta la coordenada en X del punto máximo, que es 0.26, vemos que hay un crecimiento. La función crece. Así que decimos desde menos 1.26 hasta 0.26, sin incluirlo, la función
crece. Y finalmente, desde 0.26 en adelante, es decir, hasta el infinito, vemos que nuestra función decrece. Es decir, que tendríamos que unirlo al intervalo desde 0.26 hasta el infinito positivo. De esta manera dejamos claro nuestra monotonía de la función. Ahora vamos con el literal D. Dice que escriba el corte de la gráfica de f con el eje Y. De la misma manera que hemos estado trabajando, podemos utilizar nuestra graficadora en donde ubicamos en F5 y vemos que F4 nos da la opción de hallar el intercepto con el eje Y. Aplastamos y automáticamente nos indica que en Y 1, la coordenada vendría a ser 0,1. Vemos que hay el corte con este eje vertical. Ahora, nosotros podemos hallarla de la misma manera observando nuestra función y vemos que el término independiente coincide precisamente con el corte con el eje Y. Es decir, una forma rápida de observarla, de encontrarlo, es nada más que viendo nuestro término independiente en la función f de x. ¿Okay? Tenemos esas dos maneras rápidas para poder trabajar. Ahora vemos en el literal E que nos dice que evalúe la función en 5. Pues tenemos la manera analítica y también con la calculadora. Ya que estamos manejando nuestra calculadora, podemos referirnos a F5, vamos a F5, y vamos a aplastar F6 donde hay una flechita. En esa opción aparecen 3 casilleros o 3 opciones más, en donde nosotros vamos a buscar o vamos a aplastar F1. Al aplastar F1 nos pide el valor de X. Entonces lo que hacemos es ubicar el valor que es de 5. Damos Enter y automáticamente el valor de f de 5 nos da menos 314. Podríamos hacer de forma analítica reemplazando el valor de 5 en la función, haciendo la operación y nos va a dar el mismo valor. Ahora seguiremos con nuestro análisis con los demás literales. Bien, vamos a realizar el literal G. Nos dice que analice los signos de la función. Sabemos que o es positivo o es negativo. Y nos vamos a referir precisamente al eje X. Lo que se encuentre, la parte de la función que se encuentre por encima del eje X será positivo y la parte por debajo será negativa. Para esto necesitamos los cortes o raíces de la función. Vemos, como ya están aquí indicados, que la parte positiva de la función, de esta parte positiva de la función, se encuentra en un intervalo entre menos infinito y menos 1.89. Hay otra parte positiva, va desde menos 0,36 hasta 0,74. Esa sería la parte positiva. Y ahora vemos también que hay una parte dos partes negativas, mejor dicho, que se encuentran entre menos 1.89 y
0.36 en este sector y desde 0,74 en adelante, es decir, hacia más infinito. Es este sector que está aquí, es negativo. Todo esto que acabo de decir, pues lo vamos a escribir. Vemos que es positivo, viene desde menos infinito hasta menos 1.89 para la parte positiva, unido, vemos la parte positiva también que está desde menos 0.36 hasta 0.74 y terminamos precisamente este signo, vamos al negativo, vemos que la función se encuentra en la parte negativa desde menos 1.89 hasta menos 0.36 y el otro sector está desde 0.74 hasta, mejor dicho, se va hasta el infinito. De esta forma terminamos el literal G, pasamos al literal H, en donde nos dice que analicemos la paridad, es decir, determinar si la función es par, es impar o no es ninguna de las dos. Para conocer, en este caso, si la función es par, deberíamos verificar si es simétrica con respecto al eje Y. Como nos damos cuenta, si esta parte la reflejamos, no va a calzar precisamente con la función o la parte que vemos hacia la derecha del eje Y. Así que esta función no es par. Consideramos una función impar si es simétrica con respecto al origen. Vemos que si reflejamos la función con respecto al origen, pues esta pues no se va a dar en ningún momento. Así que la función no es ni par ni impar. Hasta aquí, dos análisis importantes. Vamos a los siguientes. Ahora vemos el literal I. Dice, analice la tendencia de la función f. Para realizar esto tenemos que enfocarnos en la tendencia de la función, hacia dónde va la función cuando x se está analizando hacia la izquierda, es decir, x va o tiende hacia la izquierda al infinito negativo. Vemos también la tendencia de x cuando llega o avanza hasta el infinito positivo. ¿Qué le sucede a la función? Entonces, si vemos el valor de x cuando tiende al infinito negativo, vemos que la función viene desde el infinito positivo. Así que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. ¿Sí ven? Me voy moviendo hacia la izquierda, hacia el infinito, la función está o viene desde el más infinito. Ahora, si me voy hacia x positivo, vemos que la función tiende a el infinito negativo. Entonces, nuestro comportamiento está analizado precisamente viendo la función y su tendencia cuando x va al infinito o al menos infinito, como lo hemos establecido aquí. Ahora, vemos el literal J, en donde nos pide que escribamos el punto de corte
entre dos funciones, en este caso la función f que ya conocemos, y una nueva función g, la cual está establecida por esta recta. Nosotros ya conocemos que esta es una función lineal. Así que utilizamos nuestra calculadora gráfica y vamos a colocar en graph, tenemos ya la función f ubicada en y sub 1. Lo que vamos a hacer es bajar el cursor y colocarnos en y sub 2 y ahí vamos a colocar la función g, es decir, menos 4 más menos 4x, ¿no? Más 5. En ese momento colocamos dibujar, es decir, determinamos su gráfica y automáticamente vemos tanto la función cúbica que teníamos con la recta y vemos que esta se va a cortar realmente en un solo punto. Para determinar este punto vamos a ir a F5 y aplastamos de nuevo F5. Esa opción automáticamente busca todas las intersecciones que hayan entre esas dos funciones. Como vamos a observar, solo va a encontrar una de ellas. Es decir, solo se corta en un punto que es el punto de coordenadas en x menos 2.82 en y 16.27. Así que el punto es la coordenada, como dijimos, 2.82, 16.27. Así que el uso de la calculadora gráfica es muy importante para el desarrollo de este análisis. Vamos a realizar el último de los literales para concluir con el ejercicio. Finalmente vamos a realizar el literal K. Nos dice que la recta y igual a K corta la gráfica f en 3 puntos. Halle todos los valores de K. Como dice que la recta y igual a K corresponde a una recta horizontal, es decir, es una recta paralela al eje X. Si yo observo mi función f de x, las rectas paralelas al eje X, que decíamos, todas las rectas que yo observo que son paralelas a este eje, que corten con 3 puntos, estarán siempre entre el mínimo y el máximo local de la función. ¿Sí? Si ustedes observan, una recta ubicada desde esta posición para abajo va a cortar en 3 puntos. Todas estas rectas cortan en 3 puntos y básicamente lo que me tengo que fijar es en el intervalo que tenga de y, de este mínimo, a partir de este mínimo, hasta llegar al máximo. Por lo tanto, el valor de K va a ser, tomando en cuenta desde la coordenada en y del mínimo, es decir, que K da a ser mayor que menos 2.28 y será menor, observamos acá, va a ser menor que 1.28. Es decir, este análisis que está aquí me dice que el valor de K se encontrará entre menos 2.28 y 1.28. Así que todos los valores de K estarán en dicho intervalo.
De esta forma terminamos nuestro ejercicio haciendo un análisis bastante importante de la función que nos entregaron. Este es el final del repaso, pues espero que les sirva para realizar una excelente evaluación.